Confirmadme si se ve todo bien. Sí, sí, perfectísimo. Ya iniciamos grabación. Vale, genial. Pues, bueno, primero de todo, aunque ya he hecho una fantástica presentación junior, pues me presento por mi parte. Yo soy Julio Lozano Muñoz y pues nada, me han invitado a esta formación que estoy encantado de poder estar con vosotros, de estar con un circuito que está en un ascenso ya no tan fuerte, sino también tan rápido de una comunidad tan bonita como la República Dominicana. Tuve la suerte además de estar en el Mundial este año, así que, pues bueno, y quizá alguno de vosotros pues puede compartir algunos espacios con ellos. Y nada, pues quería, pues como ya estoy presentado, lo que quería pues deciros es que es muy importante también para mí que las formaciones que se pueden grabar con la suerte de en directo como esta aportan algo que no tienen todas las formaciones que hay ahí pues en YouTube, en otros medios, que es que podemos participar. Y yo aquí sé que somos muchos y que se genera este efecto cuando somos muchos de que da más vergüenza, más miedo interactuar porque pues justo quizá otro va a ser el que va a hablar, quizás una cosa que tengo miedo de que no tenga sentido, etcétera. Os pediría como que hagáis todo el esfuerzo posible para no tener eso en cuenta. Pero no de todo porque eso es como lo que más valor puede dar. Quizás son vuestras preguntas las que permiten aclarar cosas muy importantes para otras personas que están aquí o para cuando la formación se grabe y otros puedan verla. También me va a ayudar a que se vaya a entender mucho mejor y creo que hace también algo mucho más interesante dentro de la formación, ¿no? Entonces, eso para cualquier cosa. Yo voy a dar muchos espacios para que podáis preguntar las cosas, entonces, si hay dudas concretas que queréis resolver, pues las escribís por el texto, en plan, o tengo una duda y yo lo paro en cualquier momento para que lo podamos resolver, o si no, yo iré dando espacios para que vais diciéndome dudas, consultando cualquier cosa, o en general de lo que queréis profundizar. Como no va a ser una formación especialmente larga, pues tampoco podemos irnos a temas que no tengan demasiado que ver con lo que estamos hablando, pero aún así vamos a tener tiempo para ello. Bien, primero de todo, bueno, vamos a centrarnos en tres cosas en esta formación. Primero de todo, respecto a entender qué es el involucramiento en debate, cómo debe entenderse el engage de una manera sencilla para que podáis aplicar como un modelo dentro de vuestra cabeza en debates que pueda permitiros como interactuar de manera explícita con el contenido de otros debatientes. En segundo lugar, hablar de manera relativamente sencilla de cómo plantear con este modelo las reputaciones y cómo hacer pues, el involucramiento más directo posible con otros equipos de una manera que sea eficaz. Y por último, con los previos puntos de información y ciertos consejos y maneras a las que podéis hacerlos de formas más estratégicas. Bien, ¿cómo podemos entender la argumentación en BP o en general en debate? En general, cualquier tipo de argumentación se puede dividir en un choque entre dos equipos de dos maneras, o sea, desde tres partes, que son la construcción, la refutación y la reconstrucción, ¿no? Como aquí, absolutamente sencillo hasta aquí. Todo lo que construimos es lo que no depende de qué está haciendo otro equipo, ¿no? Estamos justificando nuestros propios argumentos, que es lo que consideramos importante, por qué, dónde sucede, por qué es posible, por qué es algo exclusivo de lo que estamos justificando, ¿no? También está la refutación y la reconstrucción, que vamos a intentar diferenciarlas porque son cosas que muchas veces uno acaba obviando y habla de construcción y lo que no es construcción. Cuando refutamos estamos atacando directamente la validez de un argumento que no es el nuestro, ¿no? Sino de un equipo rival. Y cuando reconstruimos, lo que estamos haciendo es precisamente atacar a la validez de las refutaciones o de los ataques que se han hecho a la validez de nuestros argumentos. Entonces, como veis, están directamente relacionadas. Cuando refutamos, estamos dañando la construcción de otro equipo, ¿no? Y cuando nos refutan, están atacando nuestra construcción. Pero a la vez, cuando un equipo reconstruye en un segundo o tercer orador, lo que está planteando precisamente es un ataque a la validez de las refutaciones. Todo está extremadamente relacionado, pero no es exactamente lo mismo, porque cuando uno sabe que está reconstruyendo, sabe que lo que tiene que prestar especial atención es a que se interactúe específicamente y el involucramiento se realice con qué es lo que se ha planteado como refutaciones en el otro equipo, como cosas que dañan la plausibilidad, la veracidad de nuestros argumentos, y ahí es cuando interactuamos, ¿no? Entonces, si entendemos que realmente los discursos en un debate son relativamente sencillos, en el sentido de que casi todo lo que hagamos va a ser, bueno, todo lo que hagamos se va a poder entender como construcción, como refutaciones o como reconstrucciones, podemos saber cuándo tenemos que hacer un engage real, ¿no? Un engage, involucramiento, interacción, todo, ¿vale? Son sinónimos en este momento, ¿no? Todo lo que no sea construcción va a ser involucramiento y, por tanto, todo lo que vayamos a dar va a tener que ver con ello. Bien, ¿cómo entender el movimiento del debate? Es decir, el cómo argumentalmente estamos ganando o perdiendo un debate, qué es lo que necesitamos normalmente para ganar de la manera más amplia posible. Y es que, y aquí, como os pregunto, y aquí si podéis responder por chat, no sé si habéis seguido alguna vez un año las Olimpiadas,
¿Os sabéis cómo funciona el taekwondo en las Olimpiadas? Que es un deporte que, pues bueno, en ciertos países más popular que otros, no sé cómo se seguirá ahí, pero si habéis visto un combate de taekwondo, pues yo puedo ver si ponéis chat. Vale. No sé si lo habéis visto, si alguno conoce un poco cómo funciona o ha visto alguno alguna vez. ¿Cómo se gana en un combate de taekwondo? Y aquí, abrios el mito, como Oscar o quien queráis. ¿Nadie? Si no es Oscar, otro. Oye, yo os puedo ir si habláis, ¿no? Realmente pueden hablar, ¿no? Es que somos tantos que se quedó. En fin, seguimos igual. Muy sencillo. O sea, es una suma de puntos. O sea, cuando uno da un golpe en la cabeza, por ejemplo, si es una patada en la cabeza, son 4 puntos. Si es un puño en el cuerpo, es un punto, etcétera. Va sumando puntos. Uno va entendiendo en debate a veces cuando empieza que debate es algo así, ¿no? Como que tienes que hacer muchas cosas bien y, y eso es lo que te hace ganar, ¿no? Pero no es realmente eso, porque tú puedes hacer el 80% de cosas bien en un debate y que otro equipo te termine ganando, porque lo que es realmente importante, lo que termina de resolver una comparativa, lo que termina de resolver lo que decide entre un equipo y otro, es lo que han hecho bien y en eso han sido clave, ¿no? Como un argumento solo puede ganar a 5 argumentos si es un argumento que justifica como importante. Entonces, una manera de entender debate que no sería correcta, entender que estamos sumando puntos. Tenemos que entender debate precisamente como un combate en el que quizá podemos estar defendiéndonos bien de varias cosas, pero tenemos que saber qué es más grave que otra cosa o que cualquier cosa puede hacernos perder en cualquier momento. Es decir, podemos estar teniendo un argumento muy cuidado, pero que justamente que se nos olvide probar una parte clave del argumento sea lo que tire el resto de la validez. O que varias reputaciones del otro equipo nos están haciendo daño, resultamos bien 4 de 5, pero justamente la más importante no es con la que interactuamos, ¿no? Entonces, tenemos que tomarlo como que hay que hacer una labor muy cualitativa cuando estamos refutando, cuando estamos involucrándonos, la de identificar qué cosas son claves para el debate y qué cosas no son tan claras, porque quizás es un único golpe, ¿no? El que nos está pudiendo dar la victoria. Entonces, cuando hablamos de ganar o no un debate, hablamos de cosas en comparativa. Nada tiene sentido o en abstracto, siempre va a ser en comparativo. Entonces, van a pasar cosas como que hay un debate en el que pues hay dos criterios posibles, dos cosas que se valoran como importantes en el debate y ganar el equipo que demuestre cuál de las dos es más importante. Y quizá incluso no depende tanto de cómo de bien la han construido, sino de por cuánta diferencia están justificando qué es lo que más nos tiene que importar en el debate. O puede que no, puede que sea un único criterio y sea quien lo demuestra mejor, quien utiliza mejores mecanismos, mejores razonamientos, etc. O va a haber debates en los que quizás se está debatiendo sobre el mismo problema, pero quien convenzca al panel de jueces de qué es lo más importante en el debate, o sea, como cuál es el escenario más probable del debate en el que se va a formar esto, cómo es el tipo de personas, por ejemplo, que acceden a la medida que se está discutiendo si es buena o mala, si se acepta en el debate que es un tipo de personas que justifica que gane el gobierno, eso será lo que pueda hacer que gane en el debate, incluso si un equipo ha demostrado mejor, porque en abstracto la medida sería mejor, daría más beneficios, etcétera. Si todo depende de qué gente acceda a la medida y eso lo gana el otro equipo, es posible que ese equipo pueda ganar, ¿no? Entonces, tenemos que tomarlo siempre como un movimiento constante. Va a haber distintas razones por las que se gana y, por tanto, en la misma moción, en el debate planteado, lo que planteen como estrategias dos equipos va a hacer que el debate se tenga que jugar de maneras totalmente distintas. Bien, esta moción es súper clásica, seguro que muchos la habéis visto alguna vez. Si nos planteamos un debate como esta casa legalizaría todas las drogas, puede que haya un debate en el que se valoren dos criterios como clave, que haya un escenario en el que gobiernos a favor lo que están defendiendo es oponerse y que por tanto se oponen porque esto genera, o sea, perdón, legalizando defenderían que legalizar es bueno porque genera una mayor libertad personal, una mayor autonomía y que la gente puede tomar más decisiones. Y oposición que defienda que esto es negativo porque dañaría la salud de las personas. Ahí tenemos un debate en el que hay dos criterios y quien demuestra qué es más importante, si la libertad individual o la seguridad de las personas, sería el que ganaría el debate. O puede que no, puede que la estrategia de los equipos sea distinta y lo que sea un debate es respecto a dónde las personas que consumen drogas van a estar en mejor situación y que el gobierno te defienda que hay que legalizarlas para obtener un mayor control de la calidad del consumo, evitar el mercado negro, poder acercarnos más a estas personas porque ya no es algo como que está penado legalmente, dramatizado socialmente, etcétera, y oposición defendiendo que bajo ese mismo criterio se les protege mejor, aumentando los esfuerzos para
y legalizarlo para que no consuman y prohibiéndolo totalmente. Es el mismo debate, pero hay un solo criterio y en el anterior caso había dos criterios. O puede que podamos defender que tiene que ganarse ese debate desde el gobierno porque hay que legalizarlas en tanto a que el tipo de personas que accedería de manera comparativa porque se legalicen son personas que no son peligrosas, que no van a sufrir, por tanto, los problemas de un daño a la salud, etcétera, porque van a ser personas que consuman casualmente, van a ser muy pocas porque las que quieren consumir ya lo hacen en el mundo en el que no es legal, etcétera, y que, por tanto, la caracterización de quienes acceden al consumo sea lo más importante en el debate, porque llegará a la posición y lo que intentará defender es que no, que hay mucha gente que precisamente la ilegalidad es lo que hace que no se puedan acercar y que, por tanto, ahí sí que habrá un espacio significativo. Todo depende de cómo se está moviendo el debate y, por tanto, que nos involucremos de manera correcta o incorrecta con lo que están haciendo los equipos es lo que decide el debate. Si no identificamos lo que están haciendo otros equipos y comparamos el debate defendiendo por qué nuestro criterio de libertad individual es lo más importante, cuando oposición lo que está haciendo es defender el mismo criterio y decir que bajo ese criterio ellos lo cumplen mejor, entonces estamos diciendo ponderaciones y reputaciones que no valen para absolutamente nada. Cuando entendemos la comparativa, entendemos el movimiento del debate. Cuando tenemos el movimiento del debate, podemos ganar mucho más. Bien, ahora, ¿qué herramientas podemos tener generalmente para involucrarnos en el debate? A muy grosso modo, podemos hablar siempre de que hay refutaciones y hay ponderaciones. Ya os he dicho qué es una refutación, más o menos, pero quiero saber cómo entendéis exactamente qué es una ponderación, dándome una justificación de una frase, de qué entendéis por ponderación. Entonces, quien queráis, ahora sí que necesito que participéis. Cualquiera que levante la mano. O sea, el uno, pues no me da tiempo a ver quién es quién. Entonces, levanta la mano. Pone, Yulín, dime. Ok, primero que todo, buenas tardes. Lo que entiendo por ponderación es básicamente poner los argumentos de ambos equipos en una balanza y así poder hacerle demostrar al panel que los argumentos que se están presentando son más pesados, es decir, tienen mayor carga que lo que está presentando el otro equipo. Básicamente es comparar los dos argumentos. Genial. Había otra mano levantada, estaba muy bien la definición, pero no me acuerdo quién eras porque la has quitado, entonces dime. Yo si la ponía M, entonces uno de los que estaba ahí, me dices. Bueno, si no, quien quieras. Catherine. Jolín, ahora todos quieres hablar a la vez. Ay, no te estoy escuchando, me sale que te has desmuteado, pero no te oigo. Oh, no sé si es problema mío o... Hola. A ver si ahora sí se Ahora. me escucha. Vale, sí. He escuchado a dos personas a la vez, entonces, pues empieza tú, Catherine, y luego, que me sale aquí? Es que no puedo ver el nombre entero. Aquí, Kalene, después. Ah, ok. De lo que yo tengo entendido, en un debate la apoderación se refiere a la importancia o el peso que el juez o el público evalúa y le da a cada parte del debate o a cada criterio de evaluación. Cada parte y a cada criterio. También es muy importante eso. Genial, muchas gracias. Vale, No hay hacemos de una qué. más y ya seguimos. Pero en general estáis acertados. Vale. Kalene. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, Ok. Para mí, en simples palabras, sería como cuando le damos más importancia a cosas que son más fundamentales en el debate y tratamos de, no es que vamos a evadir las otras, sino darle más importancia a una para que el punto que estamos defendiendo sea más enfocado desde mi perspectiva. vale. Genial, muchas gracias. Bien, los que quedáis ahí, os guardo los nombres para que la próxima vez, si queréis participar, lo tengo en cuenta, pero para no perder más tiempo. Bien, la diferencia clave tiene mucho que ver con lo que habéis dicho. Cuando refutamos, nos involucramos con lo que es un argumento del equipo contrario. Cuando ponderamos, no estamos dañando o dudando de la validez de los argumentos del equipo contrario, sino que asumimos la validez que tengan en ese momento y comparamos con nuestro contenido. Es decir, la ponderación, a diferencia de la refutación, necesitan que estemos utilizando nuestro propio contenido para valorarlo, pero tampoco podemos hablar solo de nuestro contenido. Es decir, si ponderamos solo porque es muy importante lo que estamos diciendo nosotros
sin ponderarlo con algo, tampoco estaríamos ponderando, ¿no? Estaríamos justificando la relevancia de nuestros argumentos, pero serían construcciones. Si lo que queremos es hacer un involucramiento real, siempre una ponderación tiene que tener ambas cosas. No simplemente decir, esto es más importante porque afecta a más personas, sino realizar la ponderación, es decir, explicar cómo, asumiendo que su argumento es válido, va a afectar a un número determinado de gente, el nuestro a otro número determinado de gente, la gente de la que analizamos son los más importantes o son más personas, etc. Entonces, entender siempre la diferencia. Cuando refutamos, no tenemos que tomar lo que estamos argumentando, porque lo que queremos es dañar directamente a la validez, la relevancia, etcétera, de lo que está argumentando un equipo rival. Entonces, con esto en cuenta, las ponderaciones son un mundo, es decir, va a ser algo que probablemente vais a tener más espacio de transformaciones para trabajar concretamente. Entonces, vamos a centrarnos específicamente en cómo realizamos refutaciones para esta formación. Aún así, si tenéis cualquier duda respecto a esto, os doy 30 segunditos y pasamos ya a la siguiente parte. Vale, pues seguimos y si no, al final también podemos hablar. Bien, respecto a las refutaciones. Es importante que tengamos en cuenta que las refutaciones no pueden hacerse de cualquier manera. Primero de todo, porque es fácil que se pierdan dentro de nuestros discursos o dentro de nuestras preguntas, porque son más difíciles de analizar que una construcción. Cuando uno está juzgando y está escuchando a un equipo construir un argumento, es muy fácil de seguir, es muy fácil de tomar las notas, porque simplemente tiene que entender lo que está diciendo y analizarlo de manera esquemática. Cuando refutamos es más complicado, porque si estoy refutando algo, estoy teniendo que hablar de qué ha ocurrido en otro momento del debate, criticar eso que ha ocurrido y justificar, porque eso es importante. Entonces, como juez, pensad en la toma de notas. Es más complicado. Tenemos que atender a lo que nos están diciendo, a la vez entender a qué está atacando de otro discurso previo, valorar si lo que está criticando es válido, cierto, respecto a los problemas que puede tener ese discurso y sintetizar cómo eso cambia lo que está ocurriendo en el debate. Entonces, cuanto más complejo es algo de lo que estamos haciendo, es decir, refutar siempre es más complejo que construir de media, entonces tenemos que hacerlo de manera muchísima. ¿Qué implica esto? Que tenemos que aumentar lo que estamos haciendo dentro del debate. Hay alguien que se le ha salido el micro, Felicia, si puedes cerrártelo, o si puede Junior o quien esté ahí cerrarlo, agradezco, que seguro que está molestando. No sé si yo puedo silenciarlo, la verdad. Bueno, ahí, perfecto. Muchas gracias. Bien, ¿qué implica esto? Que lo que vamos a entender normalmente como refutación es la crítica, ¿no? Es decir, cuando estamos diciendo que algo es falso por determinado motivo. Tenemos que añadirle entonces dos capas, una como encima y otra debajo, para que se entienda realmente de qué estamos hablando. Primero, la capa de la identificación, que es que tenemos, antes que refutar, ser claros y explícitos para el juez y para el otro equipo qué es lo que estamos refutando. Hacer explícito qué es lo que el otro equipo está planteando hacer, su argumento, que es no simplemente lo que dice, sino dice esto para justificar esto, ¿no? Porque cuando lo explicamos y se queda claro qué es lo que estamos criticando a otro equipo, entonces es mucho más claro después de qué estamos exponiendo los argumentos. Si simplemente decimos lo que dice el otro equipo es falso por tal, 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 hay igual 7 minutos, 6 minutos, 14 minutos de construcción de argumentos del equipo rival, los que yo necesito como juez, por ejemplo, saber a qué te estás refiriendo. Si no, son reputaciones que no llegan a absolutamente nada. Entonces, la primera parte de identificación es clara. Y después de la crítica, también tenemos que explicar por qué lo estamos haciendo. Va a haber muchas veces en las que muchas reputaciones puedan ser intelectualmente válidas, como que sean cosas que tengan sentido, incluso que son interesantes, pero que no sean importantes para el debate porque no tengan especialmente relevancia con lo que estamos hablando del movimiento del debate. Porque refutar algo que el otro equipo puede perder totalmente y seguiría ganando el debate porque no es lo más importante. Puede un equipo haberse equivocado con un ejemplo o con una analogía y que por mucho que nosotros demostremos que esa analogía es falsa, esto no es importante porque lo que está diciendo el choque del debate es una cosa totalmente distinta. Entonces, teniendo esto en cuenta, imaginemos la noción, esta casa se opone a la presencia de los uniformes reglados en los colegios. Y llega el equipo de gobierno y plantea que se oponen, ya que la presencia de uniformes escolares es negativa para la autoestima de los estudiantes, porque les afecta a que no se pueden sentir únicos y especiales si no pueden expresarse corporalmente
mediante pues la presencia de pues unos outfits propios, una manera de expresarse respecto a los uniformes única y propia de cada estudiante. ¿Cómo plantearíais una refutación a este argumento? Decidme qué tomaríais como parte falsa de este argumento o como parte disfuncional de ese argumento y por qué justificaríais que no es un argumento funcional. Levantad la mano y decid, igual, tomaos 30 segundos como planteadlo y lo pensáis bien. Vale, Enoch, dime. ¿Se me escucha? ¿Se te escucha? Ok, bueno. ¿Qué yo plantearía como falso en el argumento? Pues, como falso, número uno, lo que no tiene validez acá es que, un segundo, ahora sí, disculpa, es que el autoestima de un individuo no depende en totalidad de qué tan diferente se siente a los demás. Por ello, esto no tiene una relación clara y no se presenta en el argumento. Muy bien, ¿no? Podríamos poner en duda que realmente la autoestima dependa de la forma de vestir, ¿no? O de la relevancia de la forma de vestir en ello, ¿no? Probablemente es lo más cercano. ¿Cómo plantearíais la refutación otro? Bueno, no sé si Junior tú quieres participar o le has dado a levantar la mano, pero quien sea. Yo encantado de que participéis todos. Disculpa. No soy junior como tal, solamente estoy en la cuenta de organizador. Ah, vale. Ok, ¿puedo participar? Claro, sin duda. Ok, yo siento que está muy sobreimpactado en que los estudiantes dependen de ser distintos para tener autoestima. Yo podría ejemplificar que, por ejemplo, igualmente hay niños que usando uniformes son felices porque basan su autoestima en, por ejemplo, lo que les gusta, que si les gusta, por ejemplo, Pokémon, que si les gusta el helado, les gustan estas cosas, basan su personalidad en esto y no únicamente en si se ven diferentes o únicos. Muy bien. Fijaos cómo no es la misma refutación exactamente, porque en el primer caso estamos cuestionando el hecho de que los uniformes afecten a nuestra autoestima y en otro lado estamos cuestionando que ser diferentes o llevar cosas diferentes a los demás sea lo que afecta a nuestra autoestima y que hay cosas que pueden ser totalmente comunitarias y que nos permitan tener autoestima. A todos les podría gustar Pokémon y eso no quitaría que nos diera autoestima y por tanto ambas son maneras de criticar la premisa del argumento rival que son distintas. Bien, ¿algún otro planteamiento? Como pensad además cómo haríais la refutación. No simplemente como lo que critiquéis como falso, sino si interactuáis con este argumento en un debate, ¿qué diríais directamente al juez para explicar que esto es falso? O que no es válido o que no es relevante. Vale, Kaleni. Ok, buenas tardes una vez más. Primeramente, yo buscaría la base. No todos los estudiantes que llevan uniforme, como dijo el compañero acá, se sienten bajo autoestima por usar ese uniforme, lo cual eso depende de tu forma y criterio de pensar, porque cada uno se puede sentir de una manera distinta, no todos son iguales, no puedes hablar por una persona o por un grupo de personas según tu criterio de pensar. Hay muchas personas que son distintas, se pueden sentir cómodos con ese uniforme, a como también se pueden sentir incómodos. Entonces tú no puedes decir que te sientes, que un grupo de personas se sienten incómodas o su autoestima está bajo por usar un uniforme, porque tú no sabes si es así. El 90% de estudiantes a veces puede ser que sea así, pero hay un 10% que no. Entonces no puedes hablar por un grupo de personas, lo cual puede ser falso. Entonces estás procurando algo que no es 100% correcto. Bien, fijaos cómo esto es también otra forma distinta de plantear la refutación, que es cuestionar cuánta gente es la que está afectada por ello, ¿no? Y uno puede plantear perfectamente que el problema es que sí, esto puede ocurrir en la generalidad de casos, pero va a haber una parte relevante de las personas a las que esto no les ocurra, ¿no? Si tú lo planteas así, como que hay un 10% que no les pasa, esto puede ser totalmente estratégico para ganar un debate, pero tendría que tener después tanto construcciones como ponderaciones del quizá porque ese 10% es especialmente importante, porque la gente que está a disgusto con los uniformes y se ve forzada a ello, son personas que van a tener pues unos daños a la identidad mayores porque no tienen una alternativa. Es decir, si yo no estoy cómodo con mi manera de expresarme con mi uniforme, o sea, con el uniforme, pues puedo tener otras alternativas. En cambio, este tipo de gente les estás forzando, ¿no?, a algo en lo que van a ser mucho más juzgados, quizá gente que no tenga acceso para
vestir a la moda, para sentirse a gusto con su cuerpo, etcétera, y que el uniforme lo regla. Entonces, aunque mucha gente se sienta pues que no le guste, la gente a la que les gustaría mucho más a los dos escenarios les afecta más. Pero ahí tenemos que ponderar, ¿no? La reputación en sí es cuestionar la validez de un argumento y no siempre tenemos que cuestionarla al 100%. No tenemos que decir esto es totalmente falso por tal o esto no ocurre. Hay veces que se puede plantear así, ¿no? De manera mitigatoria para decir que esto no ocurre tanto como nos plantean. Vale, vamos a seguir porque en general son buenos planteamientos. Ahora, lo que tenéis que quedaros en esta formación es que el involucramiento requiere de estas dos capas que decimos antes, ¿no? La identificación y la explicación posterior. ¿Por qué? Porque aquí es muy fácil. Yo os digo este argumento en abstracto, que son 20 segundos en los que lo explico y al momento empecéis a pensar las reputaciones. En un debate es mucho más complicado, porque están planteando el argumento con ejemplos, también con dudas, puede que se traben en algún momento y no os quede tan claro, van a decir cosas después y antes de ese argumento y por tanto, pues va a haber muchas cosas de las que nos estamos refiriendo. Entonces tenemos que ser muy claros en qué estamos refutando y por qué lo estamos refutando. Y esta sería una forma de plantearlo. Llegamos y planteamos primero la identificación, ¿no? Es decir, lo que os decía antes. Reconocemos que estamos refutando y lo hacemos explícito. El otro equipo ha dicho que utilizar uniformes en el colegio afecta la autoestima de los estudiantes, porque les priva herramientas para reafirmar su identidad y lo que les hace distintos es especial. Después hacemos la crítica. Esto no va a ocurrir así porque cuando se utilizan uniformes no estás afectando la autoestima de los estudiantes en una manera en la que no les daña la autoestima, sino que precisamente les permite estar en una colectividad grande, sentirse más parecido a los demás, tener unas mejores relaciones inmediatas, un mayor sentido de pertenencia por los colegios y por sí mismos. Estás cuestionando directamente que esto daña la autoestima de los estudiantes, dando razones de por qué esto precisamente da autoestima a los estudiantes o puede darles más autoestima, ¿no? Y después explicáis también por qué habéis hecho la refutación. Porque si simplemente decís que lo que dicen otros equipos es falso, 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 no funciona, etcétera, es muy poco claro por qué ganáis. Lo que queréis hacer en un debate es demostrar que estáis ganando, no simplemente demostrar que el otro equipo no está ganando, ¿no? Entonces añadiríamos después esa parte de la explicación, ¿no? La E, que por tanto la premisa de que realmente están mejorando, dañando la autoestima de los estudiantes, es una premisa falsa, porque acabamos de ver que realmente pueden mejorar la autoestima incluso más. Esto, claro, como uno puede plantear, si esto ocurre en un debate, tampoco es que les haga ganar automáticamente, porque aquí tenemos razones de por qué les da autoestima y por qué se las quita, ¿no? Pero aquí el planteamiento ya genera muchas dudas de que esto esté dañando la autoestima de una manera tan directa como plantea el otro equipo. Y por tanto estamos refutando, dañando la validez de lo que está planteando un argumento en otro equipo. Cosas importantes aquí. Primero, en la identificación, no tengáis miedo, que es algo un miedo que a lo mejor uno puede tener intuitivamente al principio, de no explicar bien lo que está haciendo el otro equipo, lo que intenta hacer, ¿no? Porque parece que si nosotros decimos, el otro equipo dice que esto priva de herramientas para refinar su identidad y les hace distintos y especiales, parece que estamos como reconociendo lo que el otro equipo lo ha demostrado. Pero no, porque aquí solo estamos dejando claro de qué estamos hablando, como el otro equipo lo dice. Luego vamos a negarlo, pero decirlo y asumir que esto está siendo demostrado en el debate, pero que nosotros vamos a refutarlo, nunca nos va a hacer daño. Siempre va a ser positivo porque permite que el juez entienda que sabemos qué estamos haciendo, que sabemos por qué lo estamos haciendo y ahí es cuando nos va a dar más valor. Que nosotros fijamos que el otro equipo no ha demostrado nada y simplemente decir, el otro equipo dice que esto afecta a la autoestima, pero no lo demuestran de ninguna manera. Pues eso no va a ayudar al juez a entender por qué estás ganando, porque el juez sí va a tener notas de lo que está pasando. Entonces, consejos de esto. Lo primero que estaba hablando tiene que ver mucho con ese principio de caridad que os digo, que es que cuando estamos escuchando un argumento rival, tenemos que intentar ser pesimistas. Pesimistas en el sentido de asumir que quizá se les está entendiendo mejor de lo que nosotros estamos entendiéndolo, de que puede que esté mejor probado de lo que nos parece a nosotros y que, por tanto, tendríamos que, cuando nos involucramos con ese argumento, darle más valor de lo que quizá a nosotros nos parece en el momento. Que esto no significa asumir que todo lo que hace otro equipo está probado, sino asumir que ante la duda es posible que nosotros estemos sesgados porque estamos defendiendo nuestro lado y, por tanto, ya inconscientemente le estamos dando más valor o nos parece más bueno, más intuitivo lo que nosotros defendemos que lo que hace el otro equipo, que no lo hemos pensado tanto. También porque no estamos escuchando tanto. Muchas veces estamos o aclarando algo con nuestros compañeros o terminando de tomar notas o preparando una pregunta, etcétera. Entonces, quizá el argumento se ha entendido mejor de lo que pensamos porque nos hemos perdido alguna parte. Hay mil razones por las que está bien pensar en este principio de caridad, ¿no? Que es, si no tenemos del todo claro si esto está demostrado o no, planteamos en el debate que sí que está en cierta manera demostrado y ahí lo refutamos. Porque al final, en el peor de los casos, si hiciéramos lo contrario y simplemente decimos que no está refutado, tampoco nos va a ganar un debate, decir, o sea, que no está bien justificado, no nos va a dar un debate decir, es que el otro equipo no prueba nada, porque si realmente no lo prueba, el juez ya sabe que no lo prueba, ¿no? No necesitamos decir eso. En cambio,
Si el juez considera que no está probado y nosotros decimos, ellos prueban esto, pero esto no es cierto por tal, no es que porque si el juez considera que esto no está probado y nosotros decimos, el otro equipo demuestra esto, pero esto no ocurre por tal, el juez diga, ah, bueno, yo pienso que no está probado, pero como el otro equipo ha dicho que el colegio afecta la autoestima, bla, 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 entonces lo debo dar como probado. No, no funciona así, ¿no? Entonces, siempre viene bien asumirlo y asumir a la alza lo que están diciendo otros equipos para así, pues, tener unas mejores reputaciones e involucrarnos mejor con lo que ocurre. En segundo lugar, también es importante que no centréis, si veis que hay un argumento que es clave en el otro equipo y que está justo en ese movimiento del debate, en lo que va a decidir que ganéis o perdéis el debate, no planteéis una única reputación o no tengáis una única estrategia para dudar de un argumento, ¿no? Porque, y si nos equivocamos con eso, no tenemos otra manera de resolverlo. Es decir, el juez es difícil que hagamos 4 reputaciones y las 4 le parezcan perfectas y que dañen totalmente al otro argumento, ¿no? Habrá algunas que valore más, otras que piense que tienen algo de sentido, pero que no son tan decisivas. Otras que piense que no es la manera correcta de involucrarse. Entonces, tenemos la suerte de que podemos plantear distintas estrategias. Y cuando planteamos distintas estrategias, estamos justamente como logrando de mejor manera dañar el argumento del otro equipo, porque igual lo dañan 2 de 4, pero estamos logrando el objetivo, que es dañarlo, no dañarlo de 4 maneras. Entonces, por ejemplo, como decíais antes, podéis plantear, en primer lugar, que el otro equipo está haciendo un argumento no realista porque en el momento en el que estamos generando la presencia de uniformes, no estamos dañando la identidad de los alumnos porque ser diferentes no es lo que daña la identidad realmente y se pueden sentir bien con 1000 otras cosas. El poder vestir diferente no es algo que afecte especialmente, pero también podemos decir que los uniformes no son algo que vaya a dañar a los estudiantes en sí mismos, no porque se sientan diferentes o no, sino simplemente porque el uniforme en sí no es algo que les importe realmente, porque hay 1000 otras cosas que les importan, ¿no? Y que pueden construir su identidad de otro tipo de maneras. Las dos reputaciones son compatibles, ¿no? Tenemos que saber siempre que si tenemos varias reputaciones que tengan sentido entre sí. Puede que haya dos reputaciones que se contradigan, ahí no decimos las dos, pero si todas se pueden hacer, podemos plantear varias, ¿no? Y no solamente una. Luego, por último, no olvidarnos nunca de estas 3 partes, ¿no? Es decir, si nos olvidamos de explicar qué ha ocurrido y nos olvidamos de identificar qué es lo que estamos refutando, entonces es muy fácil que el juez se pierda por esto, de que las reputaciones son especialmente complicadas de seguir en comparación con simplemente construcciones, ¿no? Entonces, ¿con qué tenemos que interactuar? Y aquí, siguiendo la lógica que os planteaba antes del debate de los uniformes, lo que tenemos que buscar es la parte débil del argumento, ¿no? Va a haber argumentos que tengan distintas premisas, que sean importantes, y por poder podemos intentar refutar todas, y es posible que haya refutaciones potencialmente válidas en las distintas partes del argumento, pero no significa que tengamos que hacerlo en todas, ¿no? Sino que deberíamos priorizar, dedicar más tiempo a lo que consideramos que es el eslabón más débil de un argumento. Entonces, si el argumento es respecto, pongamos un debate de educar a los extranjeros en su lengua de origen, es decir, por ejemplo, las personas migrantes que vengan en el caso de España es muy típico, como por ejemplo personas que vienen del norte de África, permitir que se eduquen en sus lenguas de origen, sea por ejemplo francés o árabe, o forzarles en cambio a que tengan que estudiar siempre en castellano, español, ¿no? Entonces, llega un equipo y plantea que no deberíamos educar a los extranjeros en su lengua de origen porque es probable que eso haga que pierdan el idioma del país en el que están residiendo ahora y, por tanto, que no puedan integrarse o ascender socialmente de manera correcta. Es decir, que esas personas, si llegan a un país concreto y no aprenden la lengua original, la lengua del país en el que viven, entonces no van a poder integrarse y ascender socialmente. Pensad las cosas que podemos cuestionar de esto. Puedes cuestionar que no tener el idioma del país sea algo que te afecta a tu integración y ascenso social. Como que tú puedes integrarte y ascender socialmente igual sin hablar español porque puedes hablar otros idiomas y hay suficiente diversidad como para que esto pues, te afecte tanto. O puedes cuestionar que educar a los extranjeros en su lengua de origen no vaya a hacer realmente que pierdas el idioma del país en el que estás residiendo y que puedan aprender los dos idiomas a la vez o que puedan aprenderlo por otros espacios que no sean necesariamente solo la educación. De esas dos ideas, el dudar de las posibilidades de integración y ascenso social cuando no tienes el idioma o dudar de que pierdas realmente el idioma, ¿cuál de las dos os parece que es la premisa más débil? O sea, la premisa que deberíamos intentar refutar. Es decir, o sea, tanto el cuál como el por qué os parece que es más débil. No sé si la tienes levantada antes o no, pero si quieres dime.
Vale. Quiera. Ok, yo pienso que perderán sus posibilidades de interacción y ascenso social, ya que no necesariamente porque educan a los extranjeros con su lengua de origen quiere decir que los vayan a excluir. Podemos plantearlo, ¿no? Es decir, que tú puedes no hablar español en un país de habla hispana y que vas a seguir teniendo ciertas opciones de integración social, ¿no? Enoch, dime, y después, ¿quién es? ¿Lorena? Lorena, vale, Enoch y luego Lorena. Buenas tardes. ¿Se me escucha? Te escucha. Bueno, no, yo no veo como una debilidad en sí, sino veo que depende qué tan social sean, por ejemplo, las personas que se encuentren ahí. Ejemplo, cuando, vamos a decir los dominicanos principalmente, ven a otros, vamos a decir, estudiantes que hablan, por ejemplo, otro idioma, ellos se sorprenden y dicen, wow, ¿cómo tú lo aprendiste? Y cómo, o sea, cómo se enfocan en eso. O sea, que no es necesario que tengan obligatoriamente que aprender el idioma de aquí. Si no, no importa que sepan otro o el de aquí, simplemente todo va a quedar normal porque ellos simplemente... Pero lo que estás diciendo es que eventualmente lo aprendería o que aunque no lo aprendan y no sepan hablar español, se involucran igual. Justo la diferencia. O sea, ¿a qué te refieres de las dos? Que aunque no lo aprendan el español, va a estar todo igual. O sea, porque a la gente simplemente le sorprende eso. No todo el mundo puede aprenderse un idioma, entonces por eso estaría todo como que literalmente normal. Vale, muchas gracias. Seguimos, como justamente algo que puede pasar. Vale, perdona, no, que es verdad que te hemos colado. Dime. Bueno, a mí me parece el argumento más débil, el primero. ¿Por qué? Porque la aceptación cultural o Se te dejó de escuchar. la integración cultural no simplemente se basa en el idioma, sino en diferentes aspectos como lo puede ser la cultura y demás. Por ello, el idioma es solo una parte de él. Podemos cuestionar eso. Vale, muchas gracias. ¿Qué más tenemos? Uy, ahora estáis un montón. Vale, vamos a hacer 3 más y seguimos. Estamos, a ver, los que ya habéis hablado, quitad la mano para ser más fácil, porque no Kikalen ni estabais. Pero el siguiente sería Cara. Sí, yo Dime. creo que la parte más débil sería la que dice que podrían perder el idioma, que perderían el idioma del país, ya que no es necesariamente una forma en la que lo perderían, ya que hay muchas más cosas que el estudio, como principalmente la cultura, porque cuando alguien va a un país a estudiar, lo principal no es el estudio es una parte importante, sino que hay más cosas, como al salir, al ir al supermercado o a algún lugar, está fomentando su conocimiento sobre tal idioma. Por eso creo que el enseñar a los extranjeros en su lengua de origen no lo harían perder su idioma, porque no simplemente enseñar es lo que les fortalece el idioma, sino que varios otros aspectos, como el aspecto cultural o el aspecto social, ya que al tener amigos o simplemente al salir un día, está aprendiendo de forma inconsciente. Y hay muchos estudios y pruebas que lo que fomentan esa argumentación. Vale, pues muchísimas gracias. Y fijaos como aquí ya empecéis a tener lecturas distintas, ¿no? Como identificáis que hay distintas cosas que pueden ser distintas. ¿Esto significa que alguien necesariamente se está equivocando? No, porque lo importante aquí no es dar respuestas correctas, porque en este debate, pues unos pueden pensar una, otros otra, y quizá en este debate hay unas que sean importantes más que otras, luego lo veremos. El punto es que cuando decidáis involucraros con un argumento y decidáis cómo lo refutáis, estáis aplicando este criterio de identificar qué es lo más problemático del debate, lo que pensamos que es más fácil convencer al juez de que es erróneo o es inválido o es débil del argumento del otro equipo, ¿no? Entonces, va a haber veces, cuanto más lo practiquemos, más veces nos acercaremos a la respuesta más idónea posible en cada debate, pero como cada debate es un mundo, lo que quiero que os quedéis aquí es que apliquéis este criterio, ¿no? Como que no solo penséis
veis el argumento y pensáis la primera refutación que se os ocurre, sino pensáis cuál es la parte más débil del argumento y, por tanto, con cuál nos debemos involucrar más para así hacer más daño con el menos tiempo posible, ¿no? Entonces, vale, seguimos con... Vale, dime, Yulín. Ok, yo siento que el argumento más débil sería el que ellos perderían el idioma del país en donde se encuentran, ya que ellos estén tomando clases del idioma o de su idioma nativo no significa que hay otras formas o que hayan otras formas de yo aprender el idioma del país en donde se encuentran. Ok, yo por ejemplo soy de Estados Unidos, entré a España y sigo aprendiendo inglés, ya que por alguna u otra razón mi inglés todavía no sigue siendo el mejor, ya hablando de forma gramática, pero que yo esté tomando clases de inglés no significa que yo no pueda tomar una clase de español o pueda buscar otras formas de aprender español mediante libros, YouTube u otros medios. Entonces, al final, no es como que ellos perderían el idioma, sino que ellos pueden buscar cualquier otro tipo de fuente o de medio para aprenderlo y al final el idioma no se perdería, por lo tanto ese argumento no es tan fuerte. Justo, sobre las alternativas, ¿no? Si hay alternativas, entonces este argumento perdería fuerza en esa premisa de que vayan a perder el idioma. Aquí, eso sí, como tener claro que no es como solo enseñarles clases de inglés, sino que estudiaran eso, matemáticas en inglés, que estudiaran historia en inglés, en vez de solamente en español, ¿no? Pero la lógica es esa y es muy importante y aquí vais viendo que hay distintas formas de entender. Vale, ya última persona, por seguir, estamos por... sería Abdielis, ¿no? Creo que sí, y luego te tengo en cuenta para la próxima vez, ¿vale? Ok, ¿me escuchan? Se escucha muy bajito, entonces si puedes subir el volumen o acercarte más, te lo agradezco. Ok, voy a tratar de acercarme lo más posible. Yo diría que la parte de perder sus posibilidades de integración y ascenso social, ya que educar a los extranjeros en su lengua de origen permite que puedan seguir estudiando continuamente y por ende al momento de llegar o terminar, por ejemplo, la escuela o algo así, puedan tener la opción de hacer los estudios superiores y ya que viven en ese país continuamente ven el idioma, así que van a aprender ambos idiomas y van a poder continuar estudiando y ascendiendo, ya que tendrán más oportunidades para trabajar. Eso es todo. Vale, muchas gracias. Pues, si os fijáis, todos estáis dando razonamientos que son, en su gran generalidad, ciertos. Es decir, hay razones para entender por qué una parte es más débil que la otra y viceversa. Ahora, el tema es, teniendo esto en cuenta, ¿cómo lo podemos plantear? Yo, según la lectura que podemos hacer de este debate, sí que pienso que es posible que lo más fácil de refutar es explicar que no van a perder el idioma, ¿no? Como que van a poder seguir aprendiendo el idioma local igual, porque, pues, en ningún momento esto implica que dejen de estudiar, pues, por ejemplo, eso el español, ¿no? Como pueden tener la gran mayoría de asignaturas de una cosa y que luego tengan asignaturas extraescolares o una minoría de las asignaturas de idioma local, o es gente que va a seguir conviviendo con sus compañeros de clase y que por tanto va a tener necesariamente que seguir aprendiendo español para relacionarse, si quiere hablar, ir a comprar, después como ir a la universidad, etcétera, necesariamente acabará aprendiendo el idioma, aunque tarde más, ¿no? Como yo creo que es algo que es más fácil convencer al juez de eso, pero es cierto que también podéis convencer al juez de que uno puede no estar aprendiendo el idioma y solamente con un idioma de fuera poder integrarse de manera correcta. Aquí, fijaos, va a depender, por ejemplo, de qué país estamos hablando, ¿no? Como en lugares mucho más multiculturales o no solo multiculturales, ¿no? Sino integrados con otros idiomas, como podría ser, imaginaos, pues Estados Unidos, en el que puedes convivir e integrarte perfectamente sin hablar inglés en muchos lugares, o lugares como Países Bajos o Bélgica, en lo que la gran mayoría de gente habla 2 o 3 idiomas, sería más fácil convencer de esto que en otros lugares en los que quizá la inmensa mayoría de gente se relaciona en el mismo idioma, por lo tanto necesites más ese idioma. Entonces, todo va a ser relativo, ¿no? Al debate y a lo que estén planteando también los otros equipos. Puede que el equipo rival haya sido muy bueno justificando por qué necesariamente pierden el idioma del país y tenga deficiencias en la justificación de por qué perder el idioma, o sea, no desarrollar el idioma, mejor que no perder, para que se entienda mejor, daña su integración social. Pues así nosotros tenemos que decidir, en función de cómo de bien han justificado una parte y otra, quizá cuál es la parte más débil y ahí responder, ¿no? Todo va a depender de nuestra lectura concreta del debate y ahí está lo bonito, ¿no? Del debate, ¿no? Que es que va a haber 1000 matices que van a cambiar cuál es la mejor estrategia en cada contexto y, por tanto, siempre podemos mejorar o hacerlo un poco mejor y también siempre podemos equivocarnos un poco o cometer más aciertos, más errores. Entonces, con eso en cuenta, ¿cómo podríamos plantear aquí entonces la reputación? Y aquí seguimos lo mismo, el modelo identificamos, criticamos, explicamos, planteamos.
El otro equipo ha dicho que educar a los extranjeros en su origen perderán el idioma del país en el que están y por tanto se integrarán menos, ¿no? Aquí recordad, aquí es muy sencillo porque estamos hablando solo de esto, pero en un debate va a haber varios argumentos dentro de esto. Si estáis en un debate de EP, habrá 4 cámaras, así que es aún más complicado, pero incluso si no es el caso, siendo muchos minutos en los que quizá no nos acordamos también de lo que ha dicho el otro equipo y está bien siempre identificar. Y ahí planteamos la crítica, ¿no? Notemos como la premisa en la que parten nunca llega a ser probada porque no explican por qué, si no aprendo castellano en la escuela, va a hacer que yo solo hable, pues pongamos árabe toda mi vida, ¿no? Teniendo en cuenta que voy a pasar muchos años ahí, viviendo ahí, relacionándome con las personas de ahí, ¿no? Entonces, como no demuestran eso, como no demuestran que el idioma vaya a perderse, entonces todos los impactos que tengan que ver sobre no nos integramos porque perdemos el idioma, no existen, porque dependen de que perdamos el idioma y si demuestras que no demuestran ellos porque pierden el idioma, ahí estamos haciendo la refutación. Esto es una refutación completa. Refutación es una frase, refutación es es que el otro equipo nunca explica realmente por qué el castellano se va a perder cuando yo solo estudio árabe. Eso no es una refutación, ¿no? Eso es simplemente una afirmación, una crítica en abstracto. La refutación tiene que incluir todo esto para que se entienda como un involucramiento real en el debate. Bien, ahora, cuando interactuamos con un argumento rival, ¿cómo podemos priorizar unas cosas con otras? Pues hay 3 cosas en las que podemos dividir un argumento rival. Primero, la lógica que está detrás del caso, es decir, la idea de la que parte, la premisa central. Luego están los argumentos concretos. Luego están afirmaciones o ejemplos en sí. Es decir, en el debate que acabamos de plantear, la lógica que plantea el equipo básica es que cuando tú no estudias en el idioma del país, entonces no lo aprendes. El argumento en sí, como los impactos es, en este caso, que pierdes probabilidades de integración, que es más difícil el ascenso social, pongamos que podrían argumentar que pierdes capacidad de hacer amigos o que te tienes que ir a espacios más identificados porque, pues como no sabes el idioma, te tienes que relacionar más con la gente de tu comunidad y menos con todo el país. Hay distintos argumentos, ¿no? Pero la lógica detrás siempre es que pierdes el idioma, ¿no? Y luego podría haber afirmaciones ejemplos, ¿no? Aquí es muy corto, no nos hace falta, pero probablemente en un argumento entero lo que te esté diciendo el equipo es que esto va a ocurrir, que pongamos entonces que eres una persona de tal país que llega aquí y le ponen a enseñar en este idioma. Pues se va a quedar en esas comunidades, se va a integrar menos, tal. No, esos serían los ejemplos. Tú puedes refutar los ejemplos y muchas veces puede ser valioso, porque quizás si es un argumento que solo se entiende desde el ejemplo y tú demuestras que ese ejemplo es muy malo, pues un ejemplo que no funciona realmente, puede ayudarte. Pero siempre es mejor intentar afectar a la lógica del caso. Porque si tú hablas, si el equipo argumenta integración, ascenso social, hacer amigos, rectificación, etcétera, y tú demuestras que nada de eso ocurre porque la lógica previa, que es que se pierde el idioma, la refutas, entonces estás haciendo daño a todos a la vez, ¿no? En cambio, tú puedes refutar efectivamente las posibilidades de integración, ascenso social y que quizá haya otras cosas que sigan ocurriendo que no estés refutando concretamente. ¿Eso implica que la refutación correcta es decir por qué pierden el idioma? Pues no necesariamente, porque quizás la premisa que mejor han probado, que es muy difícil de refutar, y quizá luego tenemos refutaciones muy buenas, concretas, para los impactos que el otro equipo está haciendo, ¿no? Entonces, esto es eso, es una guía de qué cosas debemos tener en cuenta cuando elegimos con qué interactuar, qué refutar, pero nunca son respuestas correctas. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Bueno, voy a ir siguiendo para no perdernos tiempo. Cualquier cosa, me paráis ahora y me preguntáis. Bien, ahora, respecto a los puntos de información. Suele ser muy discutido cuánto importan los puntos de información en cualquier formato, pero en general como qué valor se le da. Y esto es una cosa que incluso os diría que desde que yo participo competitivamente en debate, ha ido cambiando lo que se valora y había momentos en los que eran casi despreciados y paulatinamente se valoran más. Y son importantes, son herramientas clave en los debates que pueden cambiar lo que pasa en un debate, pero no son unas herramientas que tengan un valor infinito, ¿no? Como está muy limitado lo que pueden llegar a hacer en un debate, pueden cambiar matices, pueden hacer que cosas importen más de lo que importaban previamente, pero no van a cambiar de golpe un debate de 0 a 100, ¿no? Entonces, importante que respecto a los points. Primero, que siempre valoréis pedir y conceder los points en la medida de lo posible. Nunca os va a venir bien no conceder un point porque tengáis miedo de lo que os van a preguntar. Y nunca os va a venir bien no hacer ningún point porque prefieres dedicar ese tiempo a pensar en tus refutaciones en vez de en intentar interactuar. Primero de todo, porque independientemente de lo que pase, cuando estás haciendo points o estás concediendo un point en tu discurso, estás mejorando el debate porque estás permitiendo que haya más involucramiento. Cuanto más involucramiento hay, cuantas más decisiones, como las que os decía antes, de dañar la lógica de un caso y que por tanto tengamos que
forzar a que el otro equipo reconstruya el argumento y por tanto matice más sus explicaciones, las profundice, o cuando nos refuta a nosotros que tengamos que mejorar el argumento, todo lo que hace es que haya un mejor debate. Un argumento en el que, o sea, un debate en el que los dos equipos dan sus argumentos y ya está, son debates en los que probablemente la lógica que haya detrás de los casos sea más simple, en el que haya menos matices, que sea más o menos interesante también de escuchar incluso, pero que en sí la calidad académica de ese debate sea peor. Cuanto más involucramiento hay en un debate, mejor es ese debate en general. Pero además, porque los jueces cada vez valoran más esto como algo esencial para entender que un equipo tiene que ganar al otro. No solo tiene que tener argumentos más convincentes, sino tiene que haberse involucrado y demostrado por qué en comparación esos son mejores que los otros. Puede que haya un argumento que en abstracto que suene más importante que el otro, que si el otro equipo lo que ha planteado de manera muy correcta es cómo en los escenarios más importantes posibles el argumento que tú has planteado no es tan válido como el que ellos sí que están planteando, puede que en una ponderación muy hábil, refutando aspectos clave de tu argumento, te esté ganando, incluso en abstracto tú excusas ambos casos y lo importante parece el tuyo, ¿no? Entonces, cada vez los jueces dan más importancia a este tipo de cosas, entonces es bueno pedirlos y concederlos. Incluso si pensamos que nos van a dar una respuesta que va a voltear nuestro POI o que nos van a hacer una pregunta que nos va a ganar porque no vamos a saber responder. Porque pocas veces va a ocurrir. La gran mayoría de veces no vais a recibir POIs que sean tan demoledores y tan perfectos como para que no seáis capaces de dar una respuesta competente. Pero aún así, incluso si ocurre y os están ganando y pensáis que ese POI os va a hacer mucho daño, lo conocéis y os hace daño igualmente, no hay mejor manera que mejorar que esa, porque de golpe tenemos un espacio claro en el que sabemos qué error habíamos podido cometer y tenemos tiempo para pensar cómo lo habríamos hecho de otra manera y cómo en un debate así podríamos haber respondido de mejor manera a las complicaciones que nos planteaba el otro equipo. Y más allá de eso, si es un equipo tan bueno que en una reputación que hace un POI puede hacernos tanto daño, probablemente nos va a ganar igual. Si es que no sabemos responder un POI, va a tener 5, 6, 7 minutos, lo que sea en un discurso, para hacernos mucho daño igualmente. Entonces, siempre deberíamos conocer los POIs, ¿no? Y ahora, tenemos que entender que eso, que los POIs no van a cambiar un debate, pero sí que puedo hacer, por ejemplo, que algo clave que penséis que no se está teniendo en cuenta en el debate o algo que los jueces puede que estén dejando de valorar porque el debate está yendo por otros lados, lo volvéis a traer a colación en el debate, planteéis que el otro equipo no puede ganar mientras eso esté ocurriendo, por ejemplo, y ahí sí que podéis estar haciendo que quizás si penséis que estáis ganando un 60%, pero hay un 40% de opciones de que el juez no esté valorando lo que penséis que tiene que valorar y por tanto le dé el gano a otro equipo, con ese POI podéis aumentar la probabilidad de la que ganéis de manera significativa. Igual de golpe es un 70 en vez de un 60, que aunque no sea ganar automáticamente el debate, en un punto que puede durar 10, 15 segundos, podéis cambiar en un buen porcentaje las opciones que tenéis de ganar. Entonces es importante siempre que le deis el valor que tienen, aunque no sea todo, sigue siendo un valor importante. Pero es importante cuando sabemos cuáles son sus limitaciones. Bien, consejos cuando hacéis POIs. Las dos cosas más importantes. Primero, cuidad mucho la forma cuando hacéis POIs. Es decir, es importante ser educado, pero no solo como educación y pedirlo de buena manera, levantarse y con cuidado, sino también el no insistir, ¿no? Como no, cuando un equipo no nos da POI y no está haciendo un punto, es él el que está teniendo un error, porque es el juez el que va a valorar que ese equipo no ha interactuado correctamente contigo. Tú puedes pedir el POI, que sea claro que lo estás pidiendo, no es como levantar la mano un momento y esconderte, ¿no? Todo lo contrario. Tú lo pides, pero no os pongáis nerviosos porque no os estén dando POIs. No os enfadéis con un equipo si no os da POIs, porque pensad que es ese equipo el que está cometiendo un error y es algo que está afectándoles a ellos. No entonces, plantad los POIs, valoradlos, y aunque a veces os dé rabia que preparéis un POI y luego no lo recibís, pensad que es en parte una victoria que no os estén valorando con ese POI, ¿no? Entonces, primero eso. Y segundo, preparadlos bien. Es decir, a veces que tendremos la tentación de escuchar algo que es flagrantemente falso, un ejemplo que es muy malo, y como de golpe levantar la mano, ¿no? Y querer responder a eso no es cierto por tal. Eso no es lo más estratégico, ¿no? Primero, porque si no has pensado bien cómo lo vas a decir, quizá no se te entienda bien, y si no se te entiende bien, no tienes forma de corregirlo. Entonces está muy bien eso, escribirlo, comentarlo con tu compañero para ver si él o ellos lo entienden mejor, o quizá dicen, esto no se entiende, tienes que cambiar la manera en lo que lo dices, tienes que acortarlo porque no te va a dar tiempo, etcétera. Siempre ayuda mucho como ese proceso como de decisión de cómo lo voy a hacer exactamente, porque como solo tenemos una bala muchas veces, necesitamos aprovecharla bien. Pero luego también porque quizá tenéis que escuchar bien una buena parte del discurso rival para saber qué es lo más importante de hacer el punto, ¿no? Porque quizá hay cosas que son tangenciales, que no tienen tanto que ver con el debate, y cuando extendéis el movimiento del debate, qué cosas son las más importantes. Quizás eso, lo más importante del debate es donde tendréis que hacer el point, donde tenéis que encontrar el error más débil, donde tenéis que valorar todo esto que estamos diciendo. Entonces, no seáis impulsivos con los POIs, pensadlos y decidid con qué vais a interactuar cuando hacéis un POI. Pero ahora,
También importante, y esto es algo que quizá uno piensa menos, ¿no? Pero es que también tenéis que valorar cuándo recibís los points y no tenéis que darlos en cualquier momento, ¿no? Primero eso, tenéis que decidir en qué momento deis un punto, ¿no? ¿Qué errores suelen ser típicos? Primero, y esto sobre todo cuando uno está empezando, que es cuando le hacen un punto, pues lo da, ¿no? Porque ve a una persona que está levantándose y pidiendo point y dice, bueno, se lo voy a dar ahí porque de manera impulsiva, como no penséis otra cosa. ¿Qué ocurre? Esto es muy mala idea, ¿no? Primero de todo porque nos corta a mitad lo que estamos planteando pensando. Yo quizás estoy mecanizando por 4 razones, porque lo que digo es muy importante. Si doy un point en el momento 2, luego cuando quiero volver a explicar qué está ocurriendo, primero, para mí es un lío porque ya no sé por dónde iba, estoy como a mitad de algo que a lo mejor tenía construido ya en mi cabeza como 4 y ahora volvés 2, espacio 2. Esas cosas no se van a perder, no sé, que se nos entiendan menos bien, pero también para el juez, porque imaginaos la toma de notas de un juez en el que está construyendo un argumento, a mitad de ese argumento hay un point, luego el argumento sigue, todo es mucho más difícil de seguir, ¿no? Como de interactuar luego, cómo ese point tenía que ver con otra cosa, etcétera. Entonces, cuidad cuando des el point. Otro error que podéis tener es darlo justo cuando termina el tiempo para dar point, ¿no? Que esto es una cosa que no pasa, la verdad, en algunas ocasiones, ¿no? Que es, ves que no te queda tiempo para dar el point, entonces lo das justo ahí. ¿Qué ocurre? Lo mismo, que estás cortando tu discurso en un momento que igual no es idóneo y, por tanto, deberéis valorarlo de una manera más clara. Pongamos que tu discurso tiene 3 partes, que vas a estar en una parte construyendo, luego, o sea, o haciendo las reputaciones clave, luego reconstruyendo lo que te ha planteado como refutaciones el otro equipo y luego también vas a traer un nuevo argumento que traes tú en tu discurso, ¿no? Plantea el point o permite el point en un momento de intersección entre tu discurso en el que estás terminando de hacer algo y empezando a hacer otra cosa. Así el juez te sigue más fácil y para ti también es más fácil centrarte en la respuesta, responder adecuadamente y luego seguir a la siguiente parte. Estas cosas ayudan mucho a que vuestras respuestas sean efectivas y a que se entienda realmente todo vuestro discurso con una estrategia clara. Esto podéis incluso antes del discurso decir, aproximadamente durante el minuto 3, que es cuando voy a terminar, o sea, tú no dices eso, ¿no? Dices aproximadamente al minuto 3, daré poise, así que tenedlo en cuenta, ¿no? Y tú lo haces así porque crees que al minuto 3 más o menos vas a tener ese espacio. Cosas así ayudan mucho eso, a que recibir los points no es algo que nos ponga tan nerviosos, que nos genere problemas o que haga que se nos entiendan menos los discursos. Pero segundo, también cuidad y no seáis impulsivos cuando alguien está dando un point y sentís que tenéis poco tiempo para terminar vuestro discurso, etcétera, cortar la mitad, ¿no? Porque esas cosas os dañan muchísimo los discursos. Primero, queda realmente mal educado, pero sobre todo porque si no das tiempo al otro equipo a explicar en su point, realmente van a contar con que no le has permitido interactuar contigo. Y si el otro equipo no puede involucrarse contigo por tu culpa, es un fallo de involucramiento tuyo. Entonces, eso hace que sigan las ganas de manera menos clara y también que los jueces consideren que quizás si hay muchas dudas, sea el otro equipo, el que no ha tenido oportunidad de involucrarse, el que merezca ganar más que vosotros, ¿no? Entonces, dadle tiempo para explicarlo. Escuchadle bien qué está diciendo en el point y entender a dónde quiere llegar. Porque ahí es donde vais a hacer una buena respuesta. Si no se entiende bien, tenéis que como no, quizá no tenéis más oportunidades, porque quizá luego es su discurso y en su discurso lo va a explicar bien. Entonces, el POI es una oportunidad muy buena para que vosotros podáis completar una buena respuesta hasta esto, ¿no? Y aquí lo mismo, es como lo del principio de caridad. Si no tenéis claro si el POI termina de justificar algo o no, pensad que después del POI o el siguiente orador va a poder completar esa explicación. Entonces, asumir más o menos a dónde quiere llegar e intentar hacer la refutación más estratégica posible y no simplemente como, bueno, para decirme eso tendrías que demostrar esto otro. Entonces no estás haciendo nada, ¿no? Porque quizá el siguiente orador justo demuestra eso que dices que no puede mostrar, ¿no? Entonces ahí has perdido tiempo para responder a un POI y hacer un involucramiento correcto. Entonces, al recibir los POIs, cuidad mucho estas cosas porque también son cosas que uno no tiene tanto en cuenta, ¿no? Hay muchas cosas respecto a construcción, etcétera, que se enseñan siempre y que uno es fácil que se acuerde de ellas y que las valore. Estos detalles respecto a los POIs también pueden decir pequeños casos en debates y os va a ayudar mucho tenerlo en cuenta. Bien. Ahora, también es importante los POIs, y esto ya es lo último, que sepáis por qué estáis haciendo un POI, ¿no? No todos los POIs van a ser iguales. Va a haber POIs que queréis hacer porque consideráis que se está tergiversando o que quizá no se ha entendido del todo bien lo que planteéis en un punto clave, en una definición clave, en lo que planteéis que ocurre con un impacto concreto. Entonces hay POIs que son útiles para aclarar a lo que os estoy refiriendo realmente y así facilitar que el otro equipo se involucre mejor con vosotros y que, por tanto, si no lo hace correctamente, no sea porque el debate es un caos, sino porque no está sabiendo responderos. También va a haber POIs que tengan que ver para introducir vuestra propia construcción, para permitir que se involucre otro equipo con vosotros. Este MVP es especialmente importante, ¿no? En tanto a que, si es una cámara baja y quiero explicar de qué va a consistir mi estrategia para ganar, yo le puedo pedir un POI a la cámara alta para que sepa, a la cámara alta pues en diagonal, para que sepa qué es mi camino para ganar y, por tanto, si sabe mi estrategia para ganar, puede interactuar con ello. Y si yo soy un juez,
y he visto que la alta ha tenido oportunidad de involucrarse con lo que hace el otro equipo, yo sé que si no lo han hecho correctamente, no es porque no hayan podido, sino porque no han sido capaces de hacerlo y por tanto valoro más positivamente hacerlo, ¿no? Pero también puede introducir nuestra propia estrategia. Puede que lo que planteemos es que como hagamos una pregunta al otro equipo, ¿no? Como directamente, según tu argumentación, planteas entonces que la libertad de los individuos es más importante a que puedan desarrollarse seguramente, ¿no? Y le fuerzas a que tengan que tomar una decisión, a decirte sí, no, o depende de tal, y luego tu construcción puede que tenga que ver sobre eso, sobre cómo la seguridad de las personas es algo más importante en sí mismo a que tengan libertad para hacer cosas concretas, como en el caso de la libertad de las drogas, ¿no? Entonces también puedo introducir las construcciones. O puedo plantear las comparaciones dentro de los previous points, ¿no? Como puedo plantear que por mucho que el otro equipo quiera justificar este punto en concreto, nunca van a poder ganar porque no demuestran quién es el actor más relevante y nosotros sí lo demostramos que es este otro. Ahí lo que estamos haciendo es eso, aclarar también en cierta manera el choque, pero con las ponderaciones, ¿no? Como cerrar una ponderación, explicar por qué esa ponderación es importante para este punto. Y va a haber muchas veces que los points sirvan para eso, para cosas que sentimos que no hemos podido realizar correctamente en nuestro discurso, o que no se han entendido bien, o que faltaba un matiz concreto que dar, y añadir esos matices, esa parte de comparación dentro de los points, ¿no? Entonces, que sepamos por qué queremos hacer ese point, ¿no? No hacer un point simplemente porque algo se ha equivocado, porque algo no es útil, etc. Con eso todo en cuenta, tenemos la oportunidad de sacar algo positivo de los points. Que quizás eso nos ayuda en un 5% a ganar el debate, pero es que un 5%, cuando ganar un debate es clasificar para la siguiente ronda o quedarnos totalmente fuera, es algo que necesitamos aprovechar y que es una herramienta que tenemos, ¿no? Y que, por tanto, podemos involucrarnos en nuestros discursos y es importante que nos involucremos lo máximo posible en todos nuestros discursos, en estas reputaciones, cuando trabajéis ponderaciones más concretamente en este ciclo de talleres o en el futuro de vuestra carrera, etcétera. Pero una herramienta más es esta y que, por tanto, ni despreciar el involucramiento en la construcción por esto, ni tampoco pensar que el involucramiento se tiene que hacer en la construcción y ya está y olvidarnos de los points. Todo es importante porque todo nos ayuda a ganar. Por tanto, son buenas estrategias para ir mejorando y ser un poco mejor cada vez que vamos a aprender estas cosas. Como esto sería lo último, sobre todo respecto a esto de los points, pero en general con cualquier cosa que creéis que no ha quedado clara o cosas que queréis profundizar o queréis plantear respecto a lo que hemos estado dando, pues es el momento de que planteéis pues, cualquier duda y por tanto, pues eso, agradeceros que estéis aquí y invitaros ahora a que consultéis cualquier cosita y ya ahora en unos minutos después de eso cerramos. Decidme. No sé si tienes la mano levantada ahora, pero Catherine, si quieres hablar, ahora es tu momento. Si estás hablando, se te oye demasiado bajito. Ahora, sí. ¿O no? Ok. Ahora sí, sí, sí. He tenido una pequeña duda, ¿qué es el engage realmente? Vale, pues engage es como cuando decimos involucramiento, interacción, engage es todo lo mismo, ¿no? Engage sería literalmente eso, ¿no? Como interactuar con otro equipo, involucrarnos con otro equipo, ¿vale? Entonces, eso, tómatelo como sinónimo. Vale. Genial. Pues siguiente. Vale, Abdilis, dime. Ahora sí me oyen. Sí, ahora se te oye genial. Ok. ¿Qué recomiendas en cuanto al tiempo? O sea, si estamos haciendo un discurso y estamos cortos por 2 minutos o algo así, que sigamos improvisando o que simplemente terminemos y nos sentemos. O sea, aclara a qué te refieres, como cuando dices que vas corto. En tanto O sea, corto no, o sea, que nos sobran, perdón. a que os sobra tiempo. Sí. Pues mira, os diría que va a depender mucho del formato. Realmente, por ejemplo, yo en BP, que es lo que he hecho mayormente, no importa cuánto tiempo estés en el discurso, es decir, como que si te sobra un minuto y sientes que no tienes nada más que decir, puedes ganar el debate igual. Entonces, como que no es tan importante, pero te diría que no te deberías preocupar mucho por ello, porque la consecuencia lógica de ir mejorando y ir aprendiendo más respecto al debate va a ser que vas a ir aprendiendo a hacer más cosas en los discursos y cada vez vas a necesitar más tiempo, por tanto, ¿no? Entonces, irás mejorando y necesitando cada vez más tiempo con el propio trabajo y el propio aprendizaje y la propia práctica, ¿no? Entonces, si se da, concretamente como por responder a tu pregunta, y te ves que te sobran 2 minutos y que no sabes muy bien qué decir, hombre, yo te diría que practiques e improvises, ¿no? Porque no pierdes absolutamente nada en hacerlo
no te vas a restar en ningún momento intentarlo, y así también te fuerzas a aprender y a ganar más y más práctica. Pero eso, como no le daría especial importancia, porque necesitarás improvisar cada vez menos cuando más práctica tengas y más debates aprendas a hacer, y por tanto ganes confianza, ganes soltura, vayas como automatizando ciertas cosas y por lo tanto te puedas centrar en hacer otras. Entonces sí, pues es una cosa que pues a todos al principio nos puede pasar, pero que no es tan importante quizá como uno puede pensar al principio, o no deberías agobiarte con eso. Ok, muchas gracias. Nada, a ti por la pregunta. Edgar, dime. Edgar, ¿estás ahí? Sí. Disculpe, no lo había escuchado bien. ¿Se me escucha bien? Se te escucha bien. Ok, buenas tardes a todos. Mi pregunta para usted, Julio, es en base a su propia experiencia como debatiente en un discurso, ¿cuál sería el mejor momento para aceptar un POI y cuáles serían los mejores tipos de POI para hacer? Buah, claro, ahí pues es una pregunta súper larga, ¿no? De plantear, porque va a depender mucho de los debates que planteamos. Yo creo que aquí pues hay distintas cosas que tener en cuenta, ¿no? Uno puede pensar a veces que cuando estamos empezando un discurso y al principio de nuestro discurso ya están haciéndonos una pregunta, no es una mala idea hacerlo dentro de la primera mitad del discurso cuando tengamos un espacio. O sea, lo más importante es lo que os he dicho de cuando estemos haciendo un espacio en nuestro discurso. Si estamos haciendo 4 cosas en nuestro discurso, como buscando cumplir, pues demostrar el argumento A, el argumento B, luego refutaciones de cualquier cosa, lo que sea, como hacerlo en un espacio entre una cosa y otra, ¿no? Entonces eso no va a ser un minuto concreto, ¿no? Como a veces va a ser minuto 1,5, la primera pausa, otras va a ser minuto 3, no lo sabemos, ¿no? Pero siempre intentar no cortar nunca lo que estamos haciendo por ello, sino cuando terminemos de hacer algo, damos el point. Dentro de eso, a veces es estratégico decirlo cuando, o sea, en el primer momento en el que tengamos un espacio y nos hagan la pregunta, primero porque así la pregunta tiene más que ver con lo que está pasando dentro del propio debate, es decir, no es una pregunta en el minuto 6 sobre algo que tú has dicho en el minuto 1, porque al final se hace muy poco claro con lo que está ocurriendo en el debate, pero segundo, porque también hace que quizá el otro equipo haga una mala pregunta, ¿no? Y se tiene la oportunidad de preguntarte y te pregunta algo que justo tú después es lo que vas a demostrar, ¿no? Como te hacen la pregunta de, ya, pero para ganar con eso tendrías que demostrarme por qué a la población le importa. Y tú ya tenías en tu discurso por qué a toda la población le importa, pues devuelves un point de ellos que no vale para nada, que si no se lo das ahí, se lo das más tarde, pues igual entonces cambian el point y ya no cometes ese error, ¿no? Entonces, yo os diría eso, que no esperéis indefinidamente al último momento a dar los points, sino que tenéis un espacio y veis que podéis dar el point ahí y controléis el tiempo, pues no lo hagas, como que si puedes elegir entre hacer el minuto 3 y el minuto 6, imagínate, muchas veces es mejor hacerlo en el 3 que en el 6. Pero fuera de eso, lo más importante es siempre cuando estás en un espacio en el que tengas tiempo para ello. Espero que se resuelva tu pregunta. Si no, pues dime ahora si necesitas cualquier otra cosa. Y si no, dime Kimberly. La verdad es que fue muy útil, sinceramente. Muchas gracias, Edgar. Me alegra. Vale. Kimberly, ¿tienes una pregunta? Sí, buenas tardes. ¿Se me escucha? Se escucha genial. Ok, yo tengo 2 preguntas. En primera, vi que se aclaró que los POI son herramientas limitadas, pero no sé si se explicó o no lo escuché bien, pero ¿qué significa POI? ¿O es solo una forma de decirle a las herramientas? Los points son los puntos de información. O sea, un poco lo que decía también pues en el título de la formación, las preguntas, pues eso, se pueden llamar de mil maneras, ¿no? Pero los escenarios son los que en el discurso de otro orador nosotros podemos interactuar con él haciendo una pregunta, ¿no? Entonces, eso pues se llama POI por Point of Information, pero también se llama punto, se llama pregunta, cualquier cosa, ¿no? En general es como los espacios en los que, por ejemplo, MP tienes un máximo de 15 segundos para plantear una cosa cuando el otro equipo te lo concede. Sí, justo lo que dice Yulina ahí también. Oh, ok. ¿Y Vale. cuán recomendable serían los usos del POI? Pues eso, pues claro, dependerá mucho del debate, incluso del tipo de formato,
pero lo más recomendable siempre es que al menos en el discurso estés concedido mínimo uno, ¿no? O sea, que nunca hagas un discurso en el que, a no ser que nadie te lo pida, pero si te lo piden, siempre des oportunidad a que ocurra, ¿no? Entonces, los usos más útiles van a ser todo lo que consideres que en 10-15 segundos pueda entenderse, ¿no? Y es un poco lo que te he dicho antes, ¿no? Como en la formación, de que va a servir para aclaraciones, va a servir para introducir cosas que vamos a plantear en el discurso y que, por tanto, podamos hacer que el otro equipo se involucre con nosotros, no haga ese engage con nosotros desde el principio, o para aclarar comparaciones, ¿no? Como para decir que el otro equipo realmente, por mucho que haya demostrado algo, no lo va a poder ganar porque eso depende de otra cosa, cosas de ese estilo, ¿no? Al final, hay tantos tipos de debate, tantos tipos de emociones, tantos tipos de oradores, de discursos, etcétera, que, pues, si pudiera deciros en 15 segundos cómo se gana, cuál es la mejor manera de ganar con un punto de información, pues probablemente sería muy aburrido el debate, ¿no? Porque lo responderíamos y ya está. Pero sí, más o menos es una cosa que con la experiencia irás viendo en qué veces te funciona mejor o peor, pero con esas directrices más o menos tienes una guía. Vale, y ahora ya para terminar, Kalini, dime. Ok, esta es una pregunta. Me gustaría saber si, por ejemplo, nos solicitan un point, un punto de point al inicio de nuestro discurso. Y ese punto de point, la pregunta que nos están haciendo, la podemos contestar resumidamente, o sea, con muy pocas palabras. Eso afecta en nuestra respuesta a la persona que nos está haciendo la pregunta, afecta a nuestro desempeño, cómo nos ven los ¿Sabes lo que me jueces cura? a ese momento. Espérate. ¿Quién? No sé si están diciendo algo. Como se te ha entendido un pelín mal al final porque habla otra persona, ¿me podrías repetir sobre Sí, todo a qué te refieres concretamente? Perdón. no tengo problema, puedo repetir. Me refiero que si comenzamos nuestro discurso y hay una persona que pide punto de point, o sea, hacer una pregunta, podemos contestar esa pregunta con muy pocas palabras, o sea, resumirlo, porque la pregunta que nos está haciendo no es tan relevante porque todavía no hemos detallado bien nuestro discurso o no está bien conformado porque no hemos terminado. Eso afectaría a cómo le Vale, estamos respondiendo a te esa entendí, te persona. entendí. Ok. Pues a ver, si es una pregunta que no se entiende claramente o que no tiene que ver con lo que tú estás planteando en el debate, no tienes por qué involucrarte mucho con ella. Es decir, muchas veces va a haber una pregunta que pues no se entienda bien o digas esto no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo tal y pues siendo educados evidentemente, pero no le tenemos que darle importancia, no tenemos que responderlas porque obligación, la tenemos que responder si es algo importante para el debate, ¿no? Entonces, puedes plantear muchas veces de esto no se ha entendido o esto no cambia en nada el debate, así que voy a seguir, ¿no? Y ahí no te afectaría necesariamente, siempre que tengas razón, ¿no? Y sea una cosa que no se haya entendido o no sea importante para el debate. Pero siempre intentar hacer el mejor esfuerzo por escuchar bien y entender a dónde quiere llegar, ¿no? Pero como he dicho antes, va a haber veces que justo te hace una pregunta de, te falta explicar esto, y luego tú justo vas a explicarlo en tu siguiente parte del discurso. Entonces ahí no tienes que responder la pregunta. Necesariamente dices, esto te lo voy a explicar más adelante porque está en mi discurso. Y ya está, ¿no? Entonces no debería afectarte a ti como oradora simplemente por no responder una pregunta si es una pregunta que no es de calidad. O Vale, sea, puedo evadir la pregunta o contestarla de la siguiente manera. Lo voy a decir a continuación en mi discurso. sí, pues no la evades totalmente, ¿no? Como no te callas y sigues haciendo lo tuyo, sino que respondes esto no es relevante o esto lo voy a responder dentro de mi discurso, así que no te preocupes. Eso se va a decir Ok. mucho. Eso luego, por ejemplo, ya en debate universitario tal, se encuentra uno muchas veces con, pues, que le hacen una pregunta y dice, vale, esto va a estar integrado después cuando repute, así que no te preocupes, que lo voy a responder. Y ya está. Muchas gracias, de verdad me sirvió porque estaba un poquito confundida con eso. Pues sí, así lo puedes, me alegro que te sirva. Vale, pues con eso vamos a terminar, que ya sean las 11 de hecho aquí en España, así que tengo que ir cerrando, pero muchísimas gracias a todos por venir. No sé si hay algo que más que tenga que tener en cuenta. Las diapositivas, de hecho, si las queréis luego, pues la organización, pues yo estoy encantado de pasároslas. Igualmente, si necesitáis mi número, cualquier red social para cualquier otro tipo de pregunta que se os ocurra ahora y no haya tiempo, pues luego lo comparto para,
para que podáis escribirme sin ningún problema. Y nada, pues agradeceros a todos haber venido de nuevo y me despido. Así que nada, un abrazo y espero que en un futuro, sea en República Dominicana, en algún mundial, cualquier cosa, podamos coincidir. Así que nada, un abrazo. Muchísimas gracias, Julio, de verdad, por este gran taller y por esta gran formación. Yo sé que estamos muy agradecidos de tenerte aquí el día de hoy. Y para los debatientes, por favor, no se salgan todavía porque próximamente vamos a mandar el enlace para confirmar la asistencia. Ojo, para los de la Regional 12 únicamente. Si tienen alguna otra pregunta, ya pueden dejarla por el foro de dudas y intentaremos en un próximo taller igualmente responderlas. Si tienen alguna otra duda con respecto a lo que se ha trabajado en el taller, pueden aprovechar que, bueno, no sé si ya se retiró Julio, pero pueden aprovechar para preguntar. En breve les envío el enlace. Igualmente recuerden que todos los talleres están siendo grabados y serán publicados en breve para que ustedes tengan acceso a todas las grabaciones. Pero es de suma importancia que todos participen en los talleres para que así puedan interactuar, hacer preguntas y aclarar mejor sus dudas. Hola, yo tengo una duda. Sí, cuéntame. No es